Realmente empezó un poco lo de los retratos a meter cosas dentro porque me gustan mucho los gatos, yo creo que se puede ver. Entonces yo quería hacerme un autorretrato con mi gato, entonces dije, ¿dónde coloco al gato? Fue por esa bobada, ¿dónde lo coloco? Pues entonces se me ocurrió ponerme a mi gato aquí en la mejilla. De hecho tengo un dibujo, es súper cutre el dibujo, pero ahí está, pero bueno, todo es un inicio. Siempre he tenido desde pequeña una necesidad innata en dibujar, en pintar. Creo que muy influenciada por mi familia, tanto como mi padre como mi madre. No se han dedicado nunca a ello de forma profesional, pero sí que en casa lo he tenido vivo eso. Mi madre, por ejemplo, dibujaba muy bien, era muy delicada, muy paciente. Yo recuerdo que a lo mejor me sentaba a su lado cuando era pequeñita, yo simplemente la veía dibujar. Ella nunca me decía nada, simplemente la veía dibujar. También me apuntaba a clases de dibujo extraescolares, y yo realmente nunca tuve claro que quería estudiar Bellas Artes. Yo realmente, de hecho, quería haber estudiado biología, pero se me atravesaron las matemáticas y dije, hasta aquí, ¿sabes? Entonces yo digo, pues voy a hacer Bellas Artes porque digo, es que si no hago esto, es que es lo que realmente me gustaría hacer, ¿sabes? En mis años de la facultad, pues yo fui muy centrada a formarme para diseño gráfico. Entonces me especialicé en dibujo y en diseño gráfico. También toqué mis últimos años de carrera fotografía, que también es algo que me empezó a gustar bastante. Y en mi proyecto de carrera fue muy sencillito y quise como meterlo un poco todo. Y de hecho también tomaba referencias fotográficas de mis amigas. Claro, no había las redes sociales de hoy en día, que a lo mejor entras en Pinterest y enseguida tienes referencias. Allí te las tenías que hacer tú. Y realmente ahora mismo, por ejemplo, estoy volviendo un poco, ya de hace un tiempo, a volver a tomar mis propias referencias. Estoy volviendo un poco a mi yo de antes, de la carrera, en el que no había toda esta vorágine de redes sociales. Cuando salí de la carrera, pues fue en el 2008, que es ahí cuando empezó más o menos la crisis de una manera más fuerte. Entonces me dijo mi padre, hazte el CAP, que es el curso de aptitud pedagógica, para poder luego optar a dar clases en institutos, en educación secundaria. Y me hice ese año el CAP, que duraba 3 meses, porque luego justo ese era el último año que iba a durar 3 meses, luego ya iba a durar 2 años o 1 año, no lo sé exactamente. Entonces dije, bueno, pues ya me lo quito encima y ya lo tengo ahí. Luego me puse a estudiar oposiciones para ser profesora y yo dije, es que yo esto sé que no es para mí, o sea, ser profesora de instituto no es para mí. Entonces volví otra vez a meterme en el diseño y me fui a Madrid a estudiar diseño web y creatividad publicitaria. Y bueno, una vez que acabé, esto fue en el 2011, ya ahí sí que estaba la crisis. Yo ahí recuerdo ya la crisis bastante fuerte y la cosa estaba bastante mal, entonces a veces llegas a pensar que no vales para ello. De hecho, hubo un momento de crisis que dije, no quiero saber nada del dibujo, nada de la pintura, y me fui a la facultad de enfermería. Y no entré porque yo ya tenía la carrera de Bellas Artes, entonces no había plazas para mí. O sea, cosas del destino. Es que yo a lo mejor si hubiera habido plazas me hubiera hecho enfermería y no hubiera hecho esto. Entonces ahí, bueno, no hice enfermería evidentemente, y en ese tiempo que estaba todo muy parado me refugié mucho en coser, que no tiene nada que ver, pero me refugié mucho en coser. De hecho iba a clases de una señora que me hice muy amiga de ella porque me ayudó bastante, y en ese momento tenía otra amiga de la facultad que también estaba un poco en mi misma situación y dijimos, bueno, pues vamos a montar algo. Y fue en el 2012
Es que creo que el 2012 también pegó ahí como ya la crisis, yo creo que ya nos llegó un poco muy de golpe. Entonces recuerdo que a mi compañera le entró un poco de miedo y el día antes de firmar el contrato del local dijo no puedo. Sí, o sea, después de haber estado todo el tiempo planeándolo y yo me quedé, no puede ser, ¿en serio? Entonces pues decidí hacerlo yo sola, abrí el taller y entonces en ese tiempo pues yo volví a retomar mucho el dibujo. Volví otra vez a dibujar, evidentemente. Entonces empecé a acumular muchos dibujos. Entonces ahí pues yo tenía evidentemente mucho tiempo, siempre estaba en el taller, entonces claro, empecé a hacer mucho trabajo y dije, venga, ábrete una red social. Lo primero que me abrí fue un Tumblr, entonces yo ya llevaba ahí un poco de tiempo y vas viendo poco a poco que vas teniendo un poco de éxito. O sea, es que tampoco, ¿sabes? Simplemente que a la gente le gusta lo que haces, que eso siempre es motivador. Entonces dije, bueno, me voy a cambiar de red y abrí Instagram. Me empezaron a llegar pues, pequeños encargos y fue básicamente gracias a subir mi trabajo a Instagram, a la red social, cuando me empezaron bueno, pues a ser más conocida y a que te llegaran primeros encargos. He tenido como dos vidas, prepandemia y pospandemia. Antes de la pandemia yo tenía mi estudio, el taller, me tiraba todo el día ahí básicamente y luego muchas veces llegaba por la tarde-noche y después de cenar me ponía a trabajar. Mi personalidad es muy nocturna, por así decirlo. Yo trabajo mejor a partir de por la tarde-noche que por la mañana. Por la mañana lo dedico más a cosas más sencillas que no te requieren tanta concentración. Después de la pandemia todavía sigo intentando hacerme un horario más que nada serio, por así decirlo, porque a pesar de que me gusta estar mucho en casa, soy muy casera, no me aburro, siempre tengo algo que hacer, pero sí que es verdad también, es que claro, con la pandemia yo creo que estamos un poco todos aturdidos, o sea, es que a lo mejor te cuesta concentrarte más. Supongo si a lo mejor no estuviera todo esto que estamos viviendo, sería más fácil marcarte unos horarios y concentrarte en el trabajo, pero sí que es verdad que me organizo más, pues yo trabajo más por la tarde-noche, soy muy búho en eso. O sea, me consigo más una ave nocturna. Yo al estilo no le doy tanta importancia, a pesar de que a lo mejor sí que lo puedo tener un poco marcado, pero no le doy importancia porque creo que es algo que puede ir cambiando con el tiempo, también con las vivencias que uno tiene. Entonces yo lo que hacía a lo mejor hace 4 años, que son las caras que a lo mejor son más reconocidas en mi trabajo, ahora por ejemplo no me interesan tanto. Yo lo veo el estilo más como una emoción, por así decirlo. O sea, sí que es verdad que a lo mejor es importante que tu trabajo sea reconocido por un estilo en concreto, pero creo que esto no debe ser limitante para uno, porque a veces yo creo que te puedes centrar mucho en un estilo y puedes decir, bueno, de aquí no me voy a salir porque luego no me va a reconocer nadie, entonces estar continuamente repitiendo lo mismo, te puedes llegar a aburrir tú misma, y también la gente a lo mejor que te sigue. A pesar de que la mayoría de mis retratos son mujeres, no es algo que sea intencionado como tal. Yo siempre he pintado, o sea, me gusta pintar retratos, me sale de forma natural. De hecho, de pequeña, los dibujos que tengo de pequeña, mis primeros dibujos, hacía muchos monigotes, retratos, animales. Me gusta lo botánico también, pero realmente no es algo intencionado de voy a dibujar a la mujer por... No, simplemente es lo que yo más conozco y lo que represento, o sea, no sé, como que a lo mejor de una manera te puedes reflejar tus emociones o tus sentimientos en una mujer porque, bueno, es lo que más conoces, pero no es intencionado. Me gusta también mucho el arte de los niños pequeños.
Entonces yo creo que todavía tengo una niña en mi interior y entonces por eso me gusta también mucho la fantasía, lo inocente, espontáneo. Mi primer trabajo importante me llegó a través de redes sociales, de hecho fue para una editorial y fue un libro ilustrado. Entonces yo ahí realmente, para mí fue el que marcó un antes y un después porque es como el trabajo más serio, por así decirlo, o que ya tenía que ver con la ilustración. Fue el que peor me quedó, o sea, lo puedo decir así sinceramente, pero del que más he aprendido, precisamente porque me equivoqué tantísimo, que yo creo que vas a aprender evidentemente más de los errores que de los aciertos. Me hizo meterme en la ilustración digital. Yo venía mucho de lo tradicional, de hecho sigo trabajando mucho en tradicional, pero yo no sabía Photoshop. Yo lo que hacía era muy rudimentario, muy básico, entonces este libro me hizo interesarme, me hizo tener que aprender a cómo llevar a cabo todo un proceso digital para enviarlo a una editorial, una agencia, de forma correcta. A mí me sigue emocionando muchísimo verme en una librería, o sea, es lo más sencillo de... O sea, nunca perder la ilusión por verte en una librería, ¿no? Pero a lo mejor cuando vas consiguiendo, dando pasitos poco a poco de encargos que a lo mejor tienen más visibilidad en ese aspecto, pues quieras que no... Yo creo que es un impulso para seguir continuando en ello. Depende qué tipo de encargo y depende qué tipo de cliente puedes llevar a cabo un proceso, ¿no? Hay encargos que a lo mejor van muy marcados por un briefing y no te puedes salir de ahí. Realmente son más fáciles, entre comillas, porque vas a tiro hecho, por así decirlo. Luego hay otros que te dejan mucha más libertad, más creatividad y eso lo agradeces bastante, ¿no? Que te llamen porque les gusta tu estilo. Yo toco muchos palos, quiero decir, me gusta el óleo, me gusta el lápiz, la acuarela, entonces yo sí que tengo que plantearme qué técnica voy a usar para ese determinado encargo. ¿Sabes? Porque hay algunos que funcionan más de una manera, también el tiempo también puede influir mucho en cómo abarcar un encargo. Ahora, por ejemplo, con las técnicas digitales hay veces que tiras muchas veces de eso porque es mucho más rápido y te permite cambios. Sabes que una acuarela es la acuarela, tal como quede, tienes poca posibilidad de corregir, ¿no? Y es un proceso mucho más lento. Así que, bueno, yo creo que habría que, cuando te llega un encargo tienes que mirar eso, ¿no? ¿Con qué técnica lo voy a hacer? El más complejo, yo diría que quizá el mural, pero más que nada porque nunca lo había hecho y tenía mucha presión. Y también los más complejos son precisamente los que te dejan un poco más de libertad. De hecho, ahora estoy en uno que va sobre la salud mental, entonces claro, es algo tan personal y a la vez tan abierto, o sea, esos tipos de encargos son los más difíciles, en cierto modo, ¿eh? Yo recuerdo cuando estudié diseño gráfico, una de mis ilusiones era hacer un cartel de cine. Entonces, pues a lo mejor hacer un cartel para algún autor que te guste mucho, o también alguna discográfica, algún disco, ilustrar algo así. En la moda también no me importaría. Lo más duro de la profesión es el dudar de ti mismo, que a veces puedes llegar a dudar de ti mismo, ¿no? El síndrome del impostor, o decir yo no voy a ser capaz de hacer tal cosa. También un poco la inestabilidad que puede dar el trabajar en esto, es decir, a lo mejor hay meses que tienes muchos encargos y te va muy bien y otras temporadas está la cosa más calmada, entonces yo creo que la inestabilidad a lo mejor un poco. Bueno, y también dar presupuestos. También no es nada fácil dar presupuesto. A mí, por ejemplo, me han llegado a clientes, me han preguntado presupuesto y me han dicho, bueno, si no se adecua, puedo conseguir a este que me lo hace más barato. Sí, pero me lo han dicho así directamente y yo, joder. Entonces, yo creo que es un poco yo creo que puede ser un problema ese, ¿no? El valorar el trabajo de los ilustradores, por así decirlo. Sí que es verdad que luego te encuentras con clientes que a mí me han subido el presupuesto, me dicen, pero ¿dónde vas con esto? Sabes que tu trabajo vale más. Yo creo que el trabajo que pueda estar mejor pagado es el que haces en poco tiempo, yo creo, ¿eh? O sea, es el equilibrio entre tiempo
y bien pagado, yo creo. Mi sueño profesional no es ya solo trabajar a lo mejor para X, sino mi sueño sería poder seguir trabajando en esto, yo creo. Porque yo muchas veces tengo miedo a decir, ¿qué pasará dentro de unos años? ¿Cómo estará la ilustración? ¿Se seguirá teniendo el valor que está teniendo ahora o pasará de moda la ilustración? ¿Habrá programas que ya te hagan los dibujos y te solucionen todo? No sé, el miedo a lo mejor a lo digital, ¿no? A lo que nos arrastre un poco incluso a los que somos más tradicionales, yo creo. En cuanto a eso, soy ignorante, o sea, es que nunca he trabajado con agencia. Sí que es verdad que me gustaría interesarme en el tema, porque si a mí me dicen que trabajar en agencia es positivo, pues yo lo tendré en cuenta. De momento yo trabajo yo sola y no me ha ido tampoco mal. Sí que es verdad que a lo mejor a veces, a lo mejor el hecho de tener una agencia te puede asesorar. Pues mira, yo creo que todos los clientes que se interesen en tu trabajo ya parten de la base de estar agradecido, ¿no? En cuanto a eso, mis clientes favoritos suelen ser los que te valoran el trabajo y también me gustan mucho los que te encargan por tu trabajo. Por suerte no he tenido muchas malas experiencias, de momento, pero yo creo que la peor experiencia y que realmente me sentó un poco mal, pero ya no solo por mí, sino por el otro artista, es un encargo que directamente me mandó imágenes de otro artista y me dijo, buscamos este estilo, el de otro artista. Y yo para eso soy muy fiel a mí y también por respeto al otro. Yo le dije, mira, si a mí me encargas algo, me gustaría que se viera, poder trabajar mi forma más personal, no hacer la copia de otro, más que nada por respeto a él y a mí. Entonces yo creo que esa ha sido mi peor experiencia. Yo creo que hay algo que de las redes sociales no me gusta, principalmente es la rapidez, es el ansia por tener que subir algo. Enseguida estás consumiendo tantas imágenes, que a veces yo creo que no valoramos el trabajo que hay detrás de cada pantallita, que es solo un segundo, vas pasando, y yo a veces digo, yo me he tirado con este trabajo horas para luego subirlo y que se vaya quedando ahí en el vacío. También en cuanto al estilo, a lo mejor algo funciona en redes sociales y luego lo repites hasta la saciedad porque entonces te estás coartando tú también a probar otras cosas. Las cosas positivas de las redes yo creo que todos los conocemos, ¿no? La difusión, el estar en contacto con la gente, el poder trabajar evidentemente, pero yo creo que a mí sí que me ha coartado en eso. De hecho yo este año y yo los 2 últimos años digo, mira, me lo voy a tomar con calma, es que no hay necesidad de estar continuamente subiendo cosas. En cuanto a poder compaginar bien los proyectos personales y los profesionales, sí que es verdad que hay en ocasiones en que no tienes tiempo porque te centras más que nada en lo que te ayuda a pagar facturas, evidentemente, ¿no? Pero yo siempre siento una necesidad de sacar el tiempo de donde sea. No puedo estar quieta en el sofá viendo la tele. Tengo la necesidad de estar haciendo algo. O sea, lo voy a sacar de donde sea, aunque tenga encargos, ¿eh? En cuanto a los eventos de difusión para los ilustradores, creo que son positivos, ya no solo por dar a conocer un poco tu trabajo o conocer un poco más a la persona. ¿Sabes? Por ejemplo, esta entrevista a mí me da la oportunidad de mostrarme un poco más cómo soy yo y todo lo que he ido haciendo antes de llegar aquí. Y también yo como espectadora me gusta también conocer un poco el trabajo de otros ilustradores, no sé, la cercanía o la experiencia, ¿no? Conocer la experiencia de otros profesionales.